Bienvenidos de nuevo, amigos. El resumen de hoy cuenta la historia de un ex sicario que dejó atrás su vida criminal y eligió vivir en una tranquila casa de campo con su familia, que no sabe nada sobre su oscuro pasado. Pero el final no es nada como ellos esperaban. ¿Qué les espera entonces? Vamos a descubrirlo. Comenzamos nuestra película con un empleado de una sala de exhibición de autos llamado Dan, quien está tratando de convencer a un cliente de comprar un coche. Logra persuadirlo con éxito y, después del trabajo, Dan se dirige a casa, donde conocemos a su esposa, Jessica, y a su hija, Nina. Nina trabaja como periodista y está enamorada de alguien de otro país, pero su familia desaprueba la relación. También conocemos a Kyle, el hijo que ama los videojuegos. Sin embargo, su padre le prohíbe jugar por preocupación hacia él. A pesar de esto, Kyle engaña a su padre diciéndole que va a estudiar a casa de su amigo Samir, pero en realidad va a jugar videojuegos. Kyle resulta ser excepcionalmente talentoso, tanto que todos los de su edad hablan de lo hábil que es en el juego. Más tarde, Dan y Jessica van a un parque de diversiones para celebrar su 18º aniversario de bodas. Dan elige este lugar porque fue donde se conocieron por primera vez. Durante la celebración, Dan sugiere pasar un tiempo de calidad juntos, pero Jessica expresa su deseo de viajar con la familia, una idea que Dan rechaza porque es demasiado cauteloso con la seguridad de todos. Mientras están en el parque de diversiones, se encuentran con un grupo de jóvenes que están tomando fotos al azar, y Dan y Jessica aparecen en una de ellas. Dan le pide amablemente a uno de los chicos que borre la foto, explicando que es un momento privado, pero el joven se niega de manera grosera. Luego revela que solía estar enamorado de Jessica y que está celoso porque ella eligió a Dan en lugar de él. Para provocar aún más a Dan, el chico le tira jugo encima. Sin embargo, Dan no reacciona y simplemente se aleja. De camino a casa, Jessica intenta animar a Dan con bromas, pero él permanece callado y molesto. Una vez en casa, se da una ducha, claramente afectado por el incidente. Al día siguiente, Jessica aparece entrenando en una clase de boxeo, donde conoce a una mujer llamada Gwen, que ha venido de otro país para encontrarse con su novio. Jessica se sincera con Gwen sobre Dan, describiéndolo como un hombre increíble, pero también muy apegado a la rutina y reacio a viajar. Aunque aprecia su naturaleza protectora, admite que se siente estancada y desearía que pudieran viajar y cambiar su estilo de vida. Antes de que Gwen se vaya para tomar su vuelo, le da a Jessica su tarjeta de contacto, animándola a llamarla si Dan alguna vez acepta viajar. Más tarde, vemos a Dan con su hijo, Max, en el supermercado. Dan nota que un hombre los está siguiendo. De repente, el hombre los ataca y se ensarzan en una feroz pelea mientras Dan intenta desesperadamente proteger a Max. A pesar de que el atacante no muestra piedad, Dan logra dominarlo. Él se sube rápidamente al auto con Max y conduce a casa, visiblemente alterado. En casa, Dan va hacia la escalera, donde presiona un botón oculto que revela un compartimento secreto que contiene una bolsa llena de dinero, armas y pasaportes antiguos de cuando Kyle era solo un niño. Luego, Dan visita a un amigo que se especializa en falsificar pasaportes y le pide que cree nuevos para sus hijos. Aunque su amigo duda al principio, acepta después de que Dan le ofrece $500,000 y un apartamento. Por su conversación, nos enteramos de que Dan fue alguna vez un sicario. Dan comienza a preparar todo para la seguridad de su familia. Va al lugar de trabajo de Nina solo para descubrir que ella renunció a su empleo hace 3 meses. Decidido a encontrarla, interroga a una de sus compañeras de trabajo, quien se niega a revelar cualquier información hasta que él le da $100. Con el dinero en la mano, ella le dice de inmediato a Dan dónde está Nina. Así que va a verla y, cuando Nina lo ve, se sorprende y le pregunta cómo supo que ella estaba allí. Él le dice: "No hay tiempo para explicar. Vamos con tu hermano al club de ajedrez". Le pregunta dónde está y le insiste en que lo lleve allí. Cuando Nina le pregunta qué está pasando, él le dice que está planeando una sorpresa para toda la familia. Nina no tiene más remedio que admitir que Kyle no está en el club de ajedrez, así que lo lleva a la casa de Samir.
Cuando llegan, él ve a Samir y le pregunta dónde está Kyle. Samir responde diciéndole la verdad. Kyle ha estado jugando videojuegos y le ha estado pagando a Samir para que le deje usar su habitación. Sin embargo, a Dan no le importa nada excepto lograr que se vayan. Mientras se dirigen hacia Jessica, Dan nota que un coche los está siguiendo. Cuando llegan al lugar de trabajo de Jessica, una clínica de fisioterapia, Dan le dice que ha planeado una sorpresa para ella, un viaje. Jessica está encantada con la noticia. Mientras tanto, Dan nota que el coche que los seguía sigue estacionado afuera. Dan intenta despistar a las personas que lo están siguiendo, corre rápidamente y usa sus habilidades para evadirlos. Durante su huida, descubre un dispositivo de rastreo adherido a su coche, lo quita y se le ocurre un plan para despistarlos cambiando a otro vehículo. Después, toma los teléfonos de todos y los tira para evitar que los rastreen. Dan les dice que el propósito del viaje es pasar tiempo de calidad juntos como familia, sin tecnología. Mientras tanto, alguien irrumpe en la casa de Dan y rompe su foto. Esta persona resulta ser McCaffrey, un antiguo socio de Dan. Dan dejó su trabajo con McCaffrey después de casarse con Jessica para vivir una vida tranquila, pero McCaffrey busca venganza. Una vez que McCaffrey encuentra la ubicación de Dan, envía a sus hombres tras él. Durante el viaje, Kyle interactúa con un fan que le pide tomarse una foto con él. Cuando Dan ve esto, le pregunta a Kyle sobre la foto. Al mismo tiempo, los hombres de McCafferty localizan el coche de Dan y comienzan su persecución. Dan hace todo lo posible para proteger a su familia. Pone música en el coche y se comunica con Jessica y los niños, que están dormidos. Después de una serie de eventos intensos, Max está emocionado por la aventura y aplaude con entusiasmo. Cuando la familia se despierta, Nina les dice que están cerca de la universidad de su novio y pide ir a visitarlo, pero su madre se niega. Nina se enfada mucho e insiste en ver a su novio, así que Dan la lleva a la universidad. Allí, Dan ve a uno de los hombres de McCafferty e interviene para proteger a su familia. Logra derribar al hombre y regresa al coche. Mientras tanto, Nina visita a su novio pero descubre que le está siendo infiel. Vuelve al coche llorando, pero Dan la consuela y le sugiere que se vengue de una manera ingeniosa que no le haga daño. Nina sigue su consejo, ejecuta su plan y regresa al coche sintiéndose triunfante. Más tarde, Nina conduce el coche mientras Dan se sienta a su lado, y Kyle y Jessica duermen en la parte trasera. Nina le pregunta a su padre si le contó a su madre que ella había dejado su trabajo. Dan responde que no lo había hecho, pero ella empieza a considerar volver a trabajar. Dan la anima a hacerlo, diciéndole que es muy talentosa y que ha leído todos sus artículos. Él le asegura que tanto él como su madre están increíblemente orgullosos de ella, y luego se van a dormir al hotel. Cuando Oji habla con su amigo que trabaja en la oficina de pasaportes, su amigo le dice que debería denunciarlos. Mientras tanto, Dan intenta practicar lo que va a decir porque quiere contarle la verdad a Jessica. Es entonces cuando Kyle entra y le pregunta a Dan, ¿eres Killjoy? ¿Por qué no me lo dijiste? Dan responde, tenía miedo por ti porque quería que fueras una persona normal. Kyle le dice que mucha gente lo quiere y le comenta que él no es una persona sociable, pero se siente muy feliz cuando es Killjoy. Kyle le propone jugar videojuegos con Dan, sugiriendo que si Kyle gana, Dan tiene que aceptar jugar videojuegos con él. Dan acepta y empiezan a jugar juntos. Kyle se sorprende al ver que su papá entiende el juego, y al final, Dan gana. Kyle le pregunta cómo se volvió tan bueno, y Dan le dice que solía practicar cuando era joven. Kyle expresa lo feliz que está de jugar con su papá. Dan continúa el viaje y llega a la ciudad a la que estaban viajando. Después, van a un hotel muy famoso y quedan encantados con el lugar. Dan se encuentra con Augie y toma los nuevos pasaportes de él. Augie le pregunta si les dijo la verdad, y Dan responde que se lo va a contar a Jessica durante la cena. Luego vemos a Dan y Jessica saliendo a cenar juntos. Antes de irse, Dan les dice a sus hijos que no salgan de la habitación.
Sin embargo, los niños no obedecen y, mientras Dan y Jessica están fuera, se dirigen al salón de videojuegos. Allí encuentran a muchos jugadores y comienzan a jugar con ellos. Dan está nervioso durante la cena, y cada vez que intenta decirle la verdad a Jessica, algo lo interrumpe. Empieza a preocuparse por los niños y los llama, pero no responden. Dan y Jessica regresan al hotel y descubren que los niños han puesto almohadas bajo las sábanas para que parezca que están durmiendo. De repente, hombres que trabajan para McCaffrey irrumpen en la suite, pero Dan logra enfrentarlos y los ahuyenta. Sin embargo, uno de los hombres agarra a Jessica y amenaza a Dan con su vida. Dan le suplica que deje ir a Jessica y que lo tome a él en su lugar, asegurándole que ella no sabe nada. Jessica está impactada por lo que está sucediendo. El hombre le dice a Dan que lo matará primero, luego a Jessica, y dejará que sus hombres maten a los niños en el salón de videojuegos. Dan se sorprende al enterarse de que los niños salieron del hotel. Dan corre para salvar a sus hijos, enfrentándose a los hombres y derrotándolos. Después, reúne a su familia y comienza a explicarles todo. Les cuenta que su verdadero nombre es Sean y que su madre murió cuando él tenía 4 años, dejándolo con un padre violento. Cuando cumplió 18 años, se unió al ejército, donde se entrenó y se convirtió en una persona peligrosa. Mientras estaba en el ejército, conoció a McCaffrey, un ex general de la Fuerza Aérea que lo entrenó y lo reclutó en un equipo encargado de atrapar a personas corruptas que la policía no podía detener. Kyle se enfurece y le dice a Dan: «Eres egoísta. Me quitaste lo único que amo en la vida por culpa de la violencia, aunque no sea real. Solo son juegos detrás de una pantalla. Y ahora me entero de que eres un mentiroso y un asesino». Dan está destrozado y le dice que lo hizo porque tenía miedo por él. Dan continúa, diciendo que pensó que lo que hacía con McCaffrey era lo correcto, pero luego se dio cuenta de que estaba involucrado en cosas equivocadas, por eso decidió irse. Jessica, ahora enojada, dice: «He vivido contigo durante 18 años sin saber nada de ti. Ahora entiendo por qué no querías salir ni viajar y por qué no dejabas que los niños usaran las redes sociales». Nina pregunta: «¿Qué se supone que debemos hacer ahora que saben dónde estamos?». Dan responde que él se encargará, mostrándoles los nuevos pasaportes y explicando que nunca podrán regresar a su país. Kyle se enfurece y lanza su pasaporte, gritándole a Dan que lo ha arruinado todo. Nina sale furiosa, diciendo: «No tienes derecho a hacernos esto». Jessica, también furiosa, le dice a Dan: «Has destruido nuestras vidas. Esto no se trata de protegernos. Se trata de protegerte a ti mismo». Dan responde: «Los amo a todos, y amé mi vida con ustedes». Pero Jessica no le cree y le dice que se llevará a los niños y se irá por la mañana. Ella llama a Gwen para pedirle ayuda. Al día siguiente, Jessica realmente toma a sus hijos y se va. Dan intenta convencerla de que esa decisión es peligrosa para ellos y que no funcionará, pero ella se niega a escuchar. Ella va con Gwen, quien ha conseguido un avión privado para ella y sus hijos. Jessica le agradece a Gwen por su apoyo y le cuenta que las cosas han ido mal entre ella y Dan. Gwen responde: «Yo también tuve una pelea con mi novio. Lo amaba mucho, pero de repente me dejó. Se casó con otra mujer y tuvo hijos con ella. Pero logré acercarme a ella. Me hice su amiga e incluso la engañé». Jessica se siente incómoda, intuyendo que esas palabras podrían estar dirigidas a ella. Le dice a Gwen que quiere irse de inmediato, inventando una excusa sobre haber olvidado algo. Pero de repente, McCaffrey aparece frente a ella. Gwen habla con McCaffrey y le dice: «Llévatelos, pero quiero a Sean». McCaffrey trata con Dan y se entera de que su familia está con él. Le pide a Dan que se reúna con él en un lugar específico. Dan va allí, y la gran sorpresa es que McCaffrey resulta ser el padre biológico de Dan. McCaffrey comienza a hablar, diciendo que cuando dejó a Dan y se alejó, estaba muy enojado con él y quería matarlo. Pero ahora, después de ver cómo Dan derrotó a todos los hombres que envió tras él, se siente muy orgulloso de él. Le pide a Dan que regrese y trabaje con él de nuevo, pero Dan se niega,
explicando que dejó esa vida atrás por su familia. McCaffrey responde, como quieras, pero no culpes a nadie más. Luego le ordena a Gwen que mate a Jessica. Dan se ve obligado a aceptar y retractarse de su decisión para proteger a su familia. McCaffrey ordena a sus hombres que lleven a Jessica y a los niños al aeropuerto para que regresen a su país. Mientras se van, Kyle y Nina están desolados por tener que dejar a su padre. Dan les dice que los ama y que siempre los amará. Nina, profundamente angustiada, dice, «Papá está haciendo esto por nosotros, ¿de verdad podemos dejarlo así?» En el ascensor, Jessica cambia el pañal de Max y accidentalmente choca con Spiros, haciéndolo caer desde arriba. En ese momento, decide que deben regresar para ayudar a Dan. Mientras tanto, Gwen intenta convencer a Dan de que vuelva con ella, pero él la enfrenta y le tuerce el cuello, haciendo que se desmaye. Kyle ayuda a su padre vigilando la zona y dándole un auricular para comunicarse. Dan les dice que suban a la azotea para esconderse. McCaffrey se pone muy nervioso y envía a sus hombres a buscar a Sean. Kyle logra ayudar a Dan, quien elimina a todos los hombres. Mientras tanto, Gwen recupera la conciencia y pelea con Jessica, pero Gwen demuestra ser más fuerte. Después de una dura lucha, Jessica logra derrotar a Gwen. Al mismo tiempo, McCaffrey intenta dominar a Dan, pero fracasa. Nina enfrenta a su abuelo y le dice, ¿crees que mis palabras te afectarán? Él responde, en absoluto. Ella continúa, solo le estaba dando a mi papá la oportunidad de acabar contigo. Y eso es exactamente lo que sucede. Dan lo derrota y toda la familia corre hacia él. La policía llega justo a tiempo y McCaffrey es arrestado. 6 meses después, nos enteramos de que Nina, la periodista, ayudó a la policía a atrapar a McCaffrey. Sean abre una empresa de entrenamiento para entrenar a personas. Jessica regresa a los deportes y Kyle vuelve a jugar su juego favorito. Sus vidas cambian por completo y comienzan a viajar y disfrutar de su nueva vida. Y con eso, nuestra película termina por hoy. Esperamos que la hayan disfrutado. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les gustó el video.